¿Qué es lo que echamos a perder cuando hablamos de corrupción? Yo creo que echamos a perder la ilusión de la gente, la confianza en la relación para con el otro, la posibilidad de construir desarrollo, prosperidad, riqueza. Le pregunté al representante del Banco Mundial, yo le dije, ¿qué significa malgasto? Y me dijo, robo, Benjamín, robo. Ustedes roban demasiado. Impertérrito, el paraguayo solo se sacude ante la muerte. Es el único fenómeno y hecho que puede sacudir una sociedad en un momento determinado. Yo creo que el problema está desde el inicio, germinal. Una vez le pregunté a un gobernador de Caaguazú, ¿qué porcentaje de votos compraste para ser gobernador? Y me dijo 75%. Y yo le dije, ¿y cómo te sentís? No. ¿Y por qué me preguntás? Todo lo hace. ¿Cómo debería sentirme? ¿Y tenés remordimiento? No, me dijo. Es lo normal. Claro. No podría ganar las elecciones si no pago. Claro. Me llamó la atención que el 90% de la pobreza paraguaya está en familias monoparentales, donde solo existe mamá, no hay papá. Y el 92% de nuestros presos en las penitenciarías vienen del mismo modelo, familia con una sola persona estructurada como tal. Y no hacemos políticas públicas orientadas hacia la familia. No hay un solo programa del gobierno que tome eso como parte de su política. ¿Realmente Paraguay no da más o el paraguayo tolera demasiado? Ambas cosas. Por un lado, yo creo que este modelo no da más. A mí me tocó hablar con todos los presidentes del Paraguay, desde Andrés Rodríguez hasta este. Y a todos le pregunté una sola cosa. ¿Vos le querés al paraguayo? Uno de ellos me preguntó, ¿qué es querer? Otro me preguntó, ¿qué paraguayo? Otro me dijo, ¿cómo le voy a querer si yo le compré? Otro me dijo, nadie se enamora de una prostituta. Otro me dijo, esto es un burdel, Benjamín, y yo soy el caficho. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Inteligencia Financiera, esta propuesta del Grupo Ñandutí para hablar como siempre de economía, finanzas, realidad política, realidad social. Vamos a hablar también de la Semana Santa un poquito. Así que gracias por acompañarnos en esta fecha. La gente ya está compartiendo con su familia, otra gente ya está viajando. Así que bueno, gracias por estar siempre con nosotros. Y para nosotros, por supuesto, que es un gusto acompañarlos. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, ¿qué tal, Arnold? Buenas noches, René. Hola, Buenas Arnold. noches, Claudia. Qué Bien, lindo excelente. color es tu saco. Cambié un poco. Sí, ¿viste? me gusta. Siempre vengo muy formal. ¿Cómo me hicieron sufrir la vez pasada? Porque hicimos la foto nueva para la radio Sí. y Arnold le sacaron como 200 fotos. A mí hubo 400 10 fotos más. y a mí 2 fotos tipo identificaciones así El de con Carlos cara son 7 outfits distintos luego. Imposible. y yo tipo identificaciones así, 2 fotos cara larga, ¿viste? ¿Sabes? Y entonces, No, ¿sabes qué impecable. necesitas? Tener más programas en Ñandutí. No, gracias. No. Más. Igual que Arnold. Yo por No. eso tuve diferentes looks. Me encantaría que estén en más espacios. Mucha Estamos- gente pide eso. ¿Quién pide eso? Ahora no va a estar pidiendo. Para mí, Claudia, la que está. Claudia está queriendo hacernos sufrir. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo que nos afecta de manera diaria y sin darnos cuenta tal vez lo normalizamos y naturalizamos, que es la corrupción en el país, pero queremos darle un foco con respecto a lo que es económicamente la corrupción. Sí. Cómo daña al patrimonio del Estado, cómo nos daña como sociedad. Y para eso convocamos a una persona muy, muy especial realmente, porque es también el papá de uno de nuestros compañeros actuales, Juan Pablo Fernández, y lo queremos muchísimo. Y hoy nos acompaña Benjamín Fernández Bogado. Él es doctor en Derecho, es periodista y también es analista político. ¿Qué tal, don Benjamín? Bien, buenas noches, un gran gusto estar con ustedes. Gracias por venir a aceptar la invitación para hablar de este tema que siempre está en el imaginario, pero como pareciera que no podemos hacerlo tangible. Y ya damos por hecho y miramos a otro lado, a un costado, la corrupción en el país. Hay una definición de corrupción que me gusta mucho, uno de los sinónimos de ella, de la palabra, que es echar a perder. Si uno busca en el diccionario el significado de la palabra, esa es la que menos se hace mención cuando se habla de ella. Y yo creo que esa es la que deberíamos echar a la mesa en la primera parte de la negociación. ¿Qué es lo que echamos a perder cuando hablamos de corrupción? Yo creo que echamos a perder la ilusión de la gente, la confianza en la relación para con el otro, la posibilidad de construir desarrollo, prosperidad, riqueza.
todo eso hace parte de ese sentimiento muy metido en el país que contra ella no podemos, que ya ha dejado de ser una corrupción del Estado para decir un estado de corrupción. O sea que la única manera de vivir en el Paraguay es en este esquema, que yo me resisto a creer como tal, pero que la percepción de la gente cada vez que se le pregunta en Transparencia Internacional cada año sobre el tema, lo primero que dicen los paraguayos, decimos, es que no hay casi actividad humana que en el Paraguay no esté metido algo de corrupción. Y yo creo que estamos echando a perder una generación completa de paraguayos, en el sentido de que este es un momento único en nuestra historia donde hay un bono demográfico, una población joven enorme, que debería haber encontrado un modelo distinto al que habíamos tenido durante el tiempo de la dictadura y que era básicamente el único modelo en el que se sostenía como tal Stroessner. Pero sin embargo no pudimos darnos cuenta de todo lo que nos dejó esa corrupción. Por ejemplo, cuando Stroessner se fue, el Producto Interno Bruto de este país era menos de $1.000 millones, el ingreso per cápita menos de $1.000. Estábamos muy mal en términos económicos y todo eso tenía que ver con 35 años estructurado en un régimen autocrático político que realmente echó a perder varias generaciones. Ortega y Gasset dice que una generación se mide en 25 años. O sea, ahora tenemos una generación y media de gente que vive en democracia, pero que sin embargo no pudo sacarse de encima el tema de la corrupción. Esa es la primera parte de echar a perder. La otra cuestión, a mí el problema de la corrupción no me parece tan grande como el de la impunidad. O sea, en cualquier otro sitio, en cualquier país serio, los hechos de corrupción existen, pero el que los hace los paga. Sí, sí. Y eso significa, lógicamente, que la corrupción es perseguida, es execrable desde el punto de vista ético, moral, en algunas sociedades como en Japón, cuando un servidor público es pillado en corrupción, termina haciéndose el harakiri para tratar de limpiar el apellido, que no se lo cargue el hijo, los nietos y otros más. En cambio, entre nosotros no hemos podido hacer eso porque el sistema judicial no ha sido reformado en nuestro país desde los tiempos autoritarios. Yo diría que la justicia paraguaya es la misma que la que tuvimos durante el tiempo de la dictadura. A mí me tocó escribir la Constitución de Paraguay en 1992. Y yo creía apasionadamente que podíamos cambiar el sistema con el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, que eran instituciones nuevas, un ministerio público que no dependiera del Ejecutivo, que defendiera los intereses de la sociedad. Yo podría decir en este momento que hemos fracasado. Del 92 hasta ahora, las instituciones que creamos no han servido para hacer una justicia realmente como la que se espera. Y ese dato me lo dio una vez un fiscal, que yo le dije, si uno comete un crimen en el Paraguay, un delito, ¿qué posibilidades tiene de ser sancionado? Y me dijo 5% de ser procesado y 1% de ser condenado. O sea, uno tiene 99% de posibilidades de zafar. Sí, 99%. Y eso me llevó a leer a un autor que se llama Gary Becker, que ganó el Premio Nobel de Economía. Y escribió un libro llamado La economía del crimen. O sea, los costos que tiene la criminalidad y el costo que tiene la sociedad. Y eso realmente es nuestro problema. Es la impunidad, es la falta de un sistema judicial. Cuando yo estudiaba en Harvard, escribí un artículo en la revista de la universidad donde cuestionaba a un dictador, a un autócrata, llamado Lee Kuan Yew, el fundador del Singapur moderno. Y finalmente me invita al gobierno, enojado, porque no era bueno lo que había escrito, y me dice, venga, doctor Fernández, nosotros lo invitamos. Quédese con nosotros el tiempo que quiera. 6 meses, 1 año, 2 años. Le dije, no voy a ir 2 años. Todo a cuenta de nosotros. Entonces le digo, yo voy a ir si voy a conocer al fundador del sistema. 2005 estoy hablando. Y me dijo, no, Lee Kuan Yew se retiró del poder en el 95 y ahora es una especie de gran señor del recuerdo de Singapur. Quedó su hijo. Pero quedó el hijo. Y me dijo, él no lo puede recibir porque está apartado. Yo le dije, no voy a ir a Singapur. Finalmente hicieron unas negociaciones y me dijo, bueno, venga usted el mes y medio que se va a quedar con nosotros y el Chairman Lee lo va a saludar hacia el final de su visita. Bueno, finalmente fui a la visita, me pareció fantástico lo que hicieron, y le dije al Chairman Lee Kuan Yew, el mayor estadista del mundo del siglo XX. Sí. Cuando murió fue Bill Clinton a pagarle tributo y le dijeron, ¿por qué vienes al entierro de este autócrata? Y dijo, porque nunca nadie sacó un país de la corrupción, de la marginalidad, de la drogadicción, de la criminalidad como Lee Kuan Yew.
Y en realidad hizo el gran trabajo. Y yo le dije, le saludé a él y me dijo, bien, ¿cómo anda Paraguay? Y yo le dije, muy lejos de lo que son ustedes. Yo quiero saber cómo usted lo hizo. ¿Cómo hizo eso? Sencillo, cuando llegamos, el país había sido vendido a Malasia. Malasia nos retornó porque no querían cargarse con un país con $180 de ingreso per cápita. Era más pobre que Haití. Y eso hizo que yo tuviera que atacar a los grandes varones del narcotráfico y de la delincuencia. Y fusilamos 500. Metimos preso más o menos unos 2000, se alinearon todos, pero la clave no fue eso. La clave fue 3 cosas que cambian a un país. Education, education, education. Sí. Y yo le dije, ¿cuánto invirtió usted? Y 20% del PIB al inicio. Luego fui bajando al 10%. Y me dijo, ¿y en Paraguay? Sí. Y en Paraguay invertimos 3.4 ahora. Pero sí. Stroessner invirtió 1% Sí. durante 35 Sí, años. sí. Entonces él bajó la cabeza y dijo en inglés, How are you still a nation? Mm, ¿Cómo son todavía una nación? ¿Cómo funciona su sistema judicial? ¿Cómo funciona su policía? ¿Cómo funciona su Congreso? ¿Cómo funciona su ejecutivo? ¿Cómo funcionan sus empresas? ¿Cómo son sus empresarios? Y quedamos hablando casi 1 hora con él, que fue una magnífica Qué conversación privilegio. con él. Ujú. Y me dijo, su secretario nunca se quedó tanto tiempo con un visitante. Me obsequió un libro de él y su experiencia, lo tengo en casa, autografiado. Y me dijo eso, me dijo, si usted no combate la corrupción, ¿y cómo se hace? Le dije. Y usted tiene que estar listo para meter preso a sus familiares y a sus Sí. amigos. O sea, si usted llega al poder político del Paraguay, esté listo para meter preso a su hermano, a su padre, a su madre o a quien sea. Hágalo, porque ese va a ser el momento de cambiar. Ahí- Hoy Singapur, y termino, Sí. Singapur tiene 0 corrupción, 0. 0 criminalidad. $85.000 de ingreso per cápita, de 140. Sí. El país más rico del mundo, el país más próspero del mundo, el país que no tiene corrupción. Ahí te quiero interrumpir un ratito, don Benjamín, porque es tan interesante profundizar en eso, pero saber qué es lo que podemos hacer también. Pero antes de ir a esa reflexión, hablábamos sobre lo que representa en cifras la corrupción en el país. Tenés los datos, incluso me habías mencionado del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles son esas cifras? En el año 2021, el Banco Mundial y el Banco Interamericano sacaron un informe que dice, el informe sobre el malgasto público paraguayo. Y ahí figura, en el malgasto dice contratación de personal no adecuado, licitaciones amañadas, todo lo que tenga que ver con corrupción. Le pregunté al representante del Banco Mundial, yo le dije, ¿qué significa malgasto? Y me dijo, robo, Benjamín, robo. Ustedes roban demasiado. Mm. Por muchos años repetí yo lo mismo, hasta que ahora Enrique Riera me tuvo que corregir. Me dijo, en realidad se roban $6 millones por día. Y lo dijo un integrante Del Ejecutivo. Sí, del Ejecutivo. Sí. Si uno multiplica $6 millones por 365, No, claro. da 2.200 millones. Sí. Sí. O sea, yo me quedé corto. Te quedaste corto. 200 millones más hay. al Y, año, y ¿verdad? eso significa Sí. un problema enorme en la economía nacional. Estamos hablando del 14% del presupuesto general de gastos de la nación. Y la gente dice, ¿y dónde está el robo? Está el robo en estas 2 chicas que cuando tenían que trabajar se estaban haciendo el manicure. Sí. Está en personas que nunca van a trabajar cuando deberían hacerlo. Está en contratación de personas que no se necesitan. Están en todo. Está en el informe que dijo el interventor de la municipalidad. Esto puede funcionar con 3.000 empleados, Sí. no con 10.000. Y el desvío del dinero que tiene que entrar a las arcas del Estado también. Sí. Lo que se va y se pierde en cajas paralelas. Eso por un lado. Y por el otro lado, el director nacional de tributación, Orue, dice que hay $2.200 millones de evasión Sí, impositiva. sí, sí. O sea, si sumáramos 2.200 millones más 2.500 millones, estamos hablando Sí. de $4.700 millones. Sí. El presupuesto de educación es 1.100. El presupuesto de salud es 1.000. Hagan los cálculos. O sea, podríamos duplicar la inversión en materia educativa si se dejara de robar. Podríamos duplicar la La inversión en salud materia de salud. Y lógicamente no queremos enfrentar esa realidad porque creemos que está en la naturaleza del Estado el ser corrupto y el robar. Le decía a mis amigos taiwaneses, ustedes regalaron al Paraguay un sistema que se llama Health Information System. El sistema Ustedes KISS. tienen el Sí, mejor sistema
sanitario público del mundo, tienen los taiwaneses. Yo propongo que hay que traer un taiwanés como ministro de salud, hay que naturalizarlo, Claro. como hicimos con el Claro. arquero Olveira. Sí, No hay problema, sí. rápidamente lo volvemos paraguayo Paraguay. y ya asume como tal el control de salud. Y me dijo, ese software, Benjamín, que le regalamos, costó $50 millones Sí. que le regalamos. Y ahí hay un sistema que nadie puede robar en la compra de medicamentos. No está instalado seguro. Ahí se puede saber el volumen, el médico que receta, cuántas veces receta, quién es el que retira, con qué frecuencia lo hace. En Taiwán, desde que lo pusimos hace 40 años, no hay nadie que robe medicamentos. Claro. Aquí el presidente de la República y el ministro de Economía dice, habría que ver si la deuda con la farmacéutica es real. Sí. O sea, el poder político desconfía de que los 1.040 millones de dólares que solicitan farmacéuticas puede ser que nunca se haya entregado el medicamento, que se haya perdido por compras innecesarias, que hayan perdido su tiempo de vencimiento. O sea, el tema de la corrupción en el Paraguay es sistémico y no hay voluntad, ni capacidad, ni deseos de enfrentársela a la corrupción con éxito. Doctor, ahí hay un tema que a mí siempre me llama la atención. Yo soy del 71, como le decía. A mí me da la impresión de que siempre hubo corrupción, pero antes era una corrupción tipo El Padrino, con una cierta verticalidad y un cierto orden, y hoy me parece que está demasiado atomizado y cualquier concejal puede parar un proyecto, puede complicar la vida de todo el mundo. O sea, es como que hay una anarquía hoy en esa corrupción que hace muy difícil atacar, ¿verdad? Hay una expresión que a mí no me gusta repetirla, dice que se democratizó la corrupción, Sí. haciéndola mucho más amplia, con más cantidad de actores, que el tiempo de la dictadura de Stroessner, que en sí mismo era un régimen corrupto. Sin embargo, habían menos los que robaban. Yo creo que el problema no es que hayan menos o más, el problema es que no se robe y que el que roba tenga una sanción ejemplar, de manera tal a que la gente viera en esa sanción que realmente hay un mandato de la sociedad para que eso no se realice como tal. O mondápero o yapó era una expresión muy frecuente. Roba En el pero interior hace. hasta ahora. En el Sí. interior todavía. Ahora, sí. Y casi no hay actividad, porque el tema de la corrupción no es una corrupción de tipo público, es también privado. Los representantes internacionales de créditos, Banco Interamericano, dicen que del dinero que entregan para hacer una obra, el 60% es robo, el 40% es obras. O sea que estamos hablando de un volumen extraordinariamente grande en robos, en construcciones de rutas, en contrataciones de turbinas para una represa, todo eso, y eso comienza a caer en diferentes capas. Y hoy vemos que hay corrupción en la Comisión Pro Empedrado de un barrio en algún lugar determinado. Y ya se considera que es normal. O sea, se normalizó el sistema y no hay la voluntad de poder graficarla en el costo que tiene. Voy respondiendo a tu pregunta. Hoy la corrupción nos cuesta en la muerte de varias personas en hospitales cuando no hay médicos, cuando no hay cama, cuando no hay médicos, cuando no hay enfermeras, cuando no hay medicamentos. Y eso significa también en materia educativa lo que tenemos como rezago. Penúltimos en la prueba PISA, solo superado por Camboya. El año pasado fui a Camboya, quería conocer lo que pasó en ese país, cómo que no se ganó en materia educativa. Claro, ¿por qué no queda? Entonces fui a Camboya y en Phnom Penh le pregunté por qué ustedes son peores que nosotros. Y me dijo porque acá en el año 75 hubo un genocida llamado Pol Pot, que llegó al poder, estuvo acá 4 años y mató a todo aquel que supiera leer y escribir. Mató 3 millones de seres humanos. Nosotros éramos 6. Mató la mitad de la población, pero fusiló. Entonces toda la gente quedó con la memoria de Pol Pot y dijo, no, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a aprender? El que tenía anteojos era también fusilado por Pol Pot. Pero en el Paraguay no tuvimos Pol Pot. Y dije yo, ¿qué pasó en el Paraguay para que tengamos la misma concepción de que hoy la educación no vale nada? Yo soy un egresado de un colegio público, el Nacional de la Capital, que está acá muy cerca de los estudios de ustedes. Gran colegio. Bueno, no hay clases ahora. No. No empezaron las clases. Todavía. Sí. El mayor colegio público de este país no tiene clases porque no terminaron las tareas de reforma física del mismo desde hace 1 año y medio. Y no resulta ser una cosa escandalosa. La gente no sale a la calle, no protesta. Los chilenos salieron a la calle cuando bajaron los índices de inversión en materia educativa. Y un chico de secundaria, que fue uno de los que se manifestó, llega a la presidencia de Chile 20 años después, Gabriel Boric. O sea, los chilenos sí entienden de que hay que manifestarse por la educación. Yo dije, ¿cuándo los padres de los alumnos del Nacional de la Capital van a cerrar la avenida José de Ayala?
¿Cuándo van a cerrar los estudiantes del Nacional de la capital camino a 150 años? Es el lugar para decir estamos descontentos con la manera en que se administra la educación. O sea, yo creo que en esta cuestión hay valores éticos, hay valores morales, hay cuestiones de carácter judicial y también hay una falta de cuantificación del daño que nos produce la corrupción. Y hay una expresión antigua, vieja, que se dice, lo que no se mide no existe. Y yo creo que tenemos que medir la corrupción y su impacto que tiene en cada una de las cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Sí. Ahí, doctor, justamente yendo sobre eso que mencionaba y hablábamos fuera de cámara, usted tiene una trilogía de libros bastante interesante y hablábamos del primero que lanzó de esa trilogía, que es A Sacudirse. Y va muy en línea con lo que mencionaba. El paraguayo no se sacude y eso es hace décadas atrás. ¿Cómo viene de hace casi 20 años que escribió ese libro a hoy? Se deterioró, o sea, el paraguayo sigue agachando la cabeza, esperando a ver qué sucede, no toma acción. ¿Cómo ve ese análisis? Impertérrito. El paraguayo solo se sacude ante la muerte. Es el único fenómeno y hecho que puede sacudir una sociedad en un momento determinado. Pasó aquí en marzo del 99, cuando tuvimos aquella manifestación tan grande, aquella vez que se paró la reelección de Cartes, pero no tenemos una sensación de que merecemos vivir en una condición distinta. El libro tiene una frase prestada por el último embajador británico, el que arrió la bandera y cerró la embajada. Y estaba tan enojado, tan frustrado como tal, que dijo, sacúdanse ustedes los paraguayos de la corrupción, de la dejadez, de creer que esto nomás es lo que ustedes pueden lograrlo. Claro. Y sin embargo yo veo que a partir de todo este tiempo no nos hemos sacudido porque no hemos podido hacer tampoco pedagogía del daño que esto supone al país en su conjunto. Y al contrario, tenemos todavía algunos ejemplos de gente que escoge en las elecciones a senadores y diputados que uno sabe perfectamente que les va a desencantar, les va a decepcionar, van a robar, son corruptos y sin embargo la gente termina vendiendo su voto. Yo creo que el problema está desde el inicio germinal. Una vez le pregunté a un gobernador de Caguazú, ¿qué porcentaje de votos compraste para ser gobernador? Y me dijo 75%. Y yo le dije, ¿y cómo te sentís? ¿Y por qué me preguntás? Todo lo hace. ¿Cómo debería sentirme? ¿Y tenés remordimiento? No, me dijo. Es lo normal. Claro. No podría ganar las elecciones si no pago. Claro. A mí me tocó hablar con todos los presidentes del Paraguay, desde Andrés Rodríguez hasta este. Y a todos le pregunté una sola cosa. ¿Vos le querés al paraguayo? Uno de ellos me preguntó, ¿qué es querer? Otro me preguntó, ¿qué paraguayo? Otro me dijo, ¿cómo le voy a querer si yo le compré? Sí. Otro me dijo, nadie se enamora de una prostituta. Otro me dijo, esto es un burdel, Benjamín, y yo soy el caficho. Estoy muy tentado a escribir un libro sobre la relación entre poder y amor, porque acá vino el mayor consultor político de Paraguay, vino en el 2001, recuerdo bien, él se llama Adam Cajam. Adam Cajam fue la mano derecha de Nelson Mandela. En el mundo hay solo dos presidentes, dos jefes de Estado que están en el top del aprecio mundial. Nelson Mandela en Sudáfrica y Mahatma Gandhi en India. Y yo le dije, Adam, él vino acá, nos encerró a 40 paraguayos. Estaba todo empresarios, políticos, curas. Nos metió en un hotel San Bernardino. Y dijo, yo quiero ver cómo interactúan ustedes y si ustedes pueden construir un país entre ustedes. Algunos llegaron a presidente de la República de ese grupo. Llegaron a presidente, varios ministros. Creo que 3 llegaron a presidente de ese grupo. Y yo le pregunté a Adam, ¿cuál es nuestro problema? Él hablaba solo inglés, entonces desayunamos con él, poca gente que podíamos hablar en inglés con él. Y me dijo, qué extraña la manera de relación con ustedes. Ustedes no se quieren. Ustedes desconfían unos del otro. Ustedes no pueden construir algo en común. Yo le dije, bueno, esta es herencia de la dictadura. Imagínate que en los archivos del horror o del terror se encontraron gente que era familiar de uno y que se encargaba de contarle a la policía nuestro accionar. El piragüe era cercano a vos. Era ser muy cercano a vos. Era tu pariente, vivía contigo en tu casa.
en muchos de los casos. Tus amigos, ni qué decir, tus amigos entre comillas. Entonces el nivel de desconfianza entre nosotros es muy alto, lo que impide que realmente tengamos el sentido del amor entendido como política, que significa servicio. Entonces el líder político paraguayo no le quiere al pueblo. Y el pueblo sabe eso, siente, conoce, y entonces dice, me vendo. Porque es la única posibilidad que tengo en este momento de alzarme con algo de dinero. Total, después 5 años no me dará la hora ni se acordará de mí. Entonces yo creo que hemos creado una sinergia del vicio, una sinergia de la corrupción, una sinergia perversa, que es lo que realmente nos retrasa como país en el desarrollo. Sí. Ahí hay dos cuestiones que yo quiero puntualizar y siempre lo debatimos, incluso en Franja Roja, que tiene que ver con, primeramente, la calidad del electorado también. Sí. Porque si nosotros no nos ponemos exigentes como electores, vamos a seguir permitiendo que los partidos políticos nos ofrezcan cualquier cosa. Y por otro lado, es que también se dice que el baile de la corrupción o el tango de la corrupción se baila de a dos. El que ofrece la coima y el que la acepta. Pero también para mí hay un tercer componente que es la sociedad indiferente. Entonces, me gustaría analizar eso, tener ahora ya tu reflexión y después a la vuelta de la pausa voy a plantear algo acá porque quiero tener o queremos tener tu reflexión sobre temas puntuales que hacen hoy a la realidad política del país y los diferentes episodios que estamos viviendo. Pero ¿qué me decís sobre la calidad del electorado y también sobre que somos una sociedad que parece como que no tiene la capacidad de reaccionar? Bueno, para eso hay que ir a la cuestión de la base social. Durkheim, si estuviera con nosotros, diría, bueno, ¿qué tipo de sociedad son? 60% de las familias paraguayas no tienen padre. Eso es un primer grave problema. 60%. Según dice el registro civil, que el año pasado dijo que todas las mujeres que fueron a escribir a sus hijos no dijeron quién era el padre. Qué locura. Ese es un problema grave. Primer problema grave en la base estructural. Y hay un libro maravilloso que dice, las sociedades sin padres suelen ser cobardes. Porque el padre enseña al hijo a ser valiente, a lanzarse, a ser corajudo. La madre es protectora, no te metas, cuídate, no participes, no te vayas a la manifestación que te van a pegar. En cambio, el padre dice, metele, andate. Claro que vas a poder cambiar. Pero eso es un problema de orden estructural que venimos padeciendo desde el año 1870, cuando este país quedó diezmado en un genocidio, nunca es bien estudiado, del 80% de la población masculina aniquilada. Este es un país con un gran matriarcado, construido por mujeres. La mujer paraguaya dice a su hijo mi rey, hasta ahora, porque es un activo en su vida, porque es una persona fundamental para lo que puede venir a futuro. Entonces, una sociedad sin padres genera un problema de desajuste de carácter emocional y de activismo social gravitante. La otra cuestión, que no es una cuestión menor, visto en una publicidad del ministerio encargado de cuidar a los niños, dice, el 85% de los casos de abuso de niños ocurren en entornos familiares. ¡Wow! Se supone que el entorno familiar debería ser el más seguro, el que lo cuide, el que lo contenga. Entonces, averiguo, un país católico, 96% de la población católica y casi 99% dice ser cristiana y tiene 14% de incesto. 14. Altísimo, escandaloso. Eso lo tiene escondido una organización de Naciones Unidas que a la persona que hizo el trabajo le suspendió el contrato. Y ese informe es lapidario. Y eso se lo vive cotidianamente. Por eso cuando encontramos un senador que le plantea al otro, che, mandame ese chiquito y a cambio yo me entregaré a ti. Eso no es una cuestión, no es una cuestión nueva. O sea que tenemos un problema de carácter moral, tenemos un carácter de carácter biológico. O sea, nuestra estructura social está muy resquebrajada. Y eso no es un dato menor que tiene incluso impacto en la corrupción y la delincuencia. A mí me tocó hacer un trabajo en El Salvador y quería saber de dónde vinieron las maras salvatruchas. ¿Cómo estos tipos llegaron a crear una corporación criminal tan sofisticada, con tanta maldad, capaz de terminar con la vida de cualquiera que se le pusiera enfrente? Muchos de estos chicos fueron llevados a Los Ángeles en las pandillas porque sus padres tuvieron que huir de la guerra civil. 1 millón de salvadoreños salieron de El Salvador y estos vinieron profesionales de la delincuencia.
O sea, nosotros no nos damos cuenta el daño que significa el que un niño crezca sin un papá, sin una mamá, que no estamos dándonos cuenta de la cuestión migratoria. ¿Cuántas madres dejaron a sus hijos yendo a España, yendo a Buenos Aires, a Estados Unidos? ¿Qué pasará con esos jóvenes? Sería bueno hacer un análisis de toda esta criminalidad, de los chespis, qué estructura tienen. De la narcocultura también. Sí, no. Podríamos encontrarnos con sorpresas enormes en todo ese tipo de cosas si tuviéramos un trabajo de investigación. Con ACID, que tiene mucha plata, podría ordenar hacer una investigación de ese tipo. Y nos encontraremos con una sociedad desestructurada. Esa es la primera conclusión. Y una sociedad que no ha colocado la educación tampoco como valor. Y el gobierno tampoco le ha dado la trascendencia. Acá hay una situación de pobreza. Hace unos días el gobierno sacó un informe sobre la pobreza. Una pobreza que nos quieren hacer entender que porque alguien come una vez al día, 180 días deja de ser pobre. Yo pregunto, ¿y los 185 días vuelve a ser pobre porque ya no come? Porque no hay clases, ¿eh? Entonces el programa Hambre Cero solo da de comer el día que hay clase. O sea, sábados, domingos, feriados, Semana Santa, el chico y la familia vuelven a ser pobres porque hay un plato de 15.000 guaraníes que hace un desbarajuste en términos de estadísticos. No, Claro. eso es mentira. No mientan más. La pobreza aquí en el Paraguay es una pobreza ética, una pobreza moral, una pobreza educativa y una pobreza económica. Y eso nos lleva a una situación terrible. Estaba mirando los indicadores de pobreza hace unos años y me llamó la atención que el 90% de la pobreza paraguaya está en familias monoparentales, donde solo existe mamá, no hay papá. Y el 92% de nuestros presos en las penitenciarías vienen del mismo modelo, familia con una sola persona estructurada como tal. Y no hacemos políticas públicas orientadas hacia la familia. No hay un solo programa del gobierno que tome eso como parte de su política. Recuerdo que le dije a Lee Kuan Yew, ¿qué hizo usted? Pues usted tenía los mismos indicadores de Paraguay. Y me dijo, intervine en la familia. Intervino el Estado de Singapur en la familia. Sí, familias constituidas tenían derecho a una casa, tenían derecho a unos cupones de transportación pública, tenían derecho a vacaciones pagadas por nosotros. Se dieron cuenta de que era un buenísimo negocio tener una familia constituida. Padre, madre e hijo eran promovidas, estimuladas y premiadas por el Estado. Acá, sin embargo, no tenemos una sola idea de esa, pero tenemos Secretaría de la Mujer, Secretaría del Niño, Secretaría del Adolescente, Secretaría del Viejo, pero no tenemos ninguna política pública orientada hacia la recuperación de la familia paraguaya. Y un movimiento oficialista dentro del Partido Colorado que se jacta de ser Dios, patria y familia. No, esa es una expresión que da vergüenza. Una persona que repite eso tendría que decir, che, no leíste nada vos de Mussolini, no sabés nada de la experiencia fascista. Sí, Eso no se repite en ningún lado. Eso lo trajo acá un encargado chileno que le dijo a Peña, tú no puedes presentarte como colorado si eres liberal. Vamos a vender Dios, patria y familia. Van a comer estos paraguayos que no saben entender de qué se trata eso. Yo cuando escuché eso dije, me da vergüenza escucharlo. Nadie votaría por un eslogan de este tipo. Menos todavía con la vida desarreglada de varios de los que lo proclaman. Cierto. Terrible. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa y antes vamos a compartir unos consejos y a la vuelta, cuando volvamos después de la pausa, valga la redundancia, vamos a preguntarle cada uno un tema de actualidad Dale. política a don Benjamín. Buenísimo. ¿Querés que tus ahorros generen ganancias y estén siempre disponibles? Con los fondos mutuos de Avalon, transforma tus ahorros en una inversión flexible y administrada por expertos que crece con el tiempo y te hace más grande. Para saber más, seguinos en redes sociales o ingresa a avalon.com.pi. Avalon, fortalece tu futuro financiero. Apple Pay llegó a Paraguay con Banco Continental, el único banco con el que podés pagar con Visa y Mastercard desde tu iPhone y Apple Watch. Agrega tus tarjetas Continental fácilmente desde Conti Móvil. Sos grande, tu banco también. Y este espacio llega gracias a Chaco Vivo, el proyecto de carbono y desarrollo sostenible más grande de nuestro país y de los más importantes de la región. Chaco Vivo es un red más que trabaja en la conservación de bosques, el apoyo a comunidades locales y la generación de impacto ambiental positivo alineado a estándares internacionales. Chaco Vivo, el proyecto red más grande del Paraguay. Hacemos pausa, enseguida volvemos. Y seguimos en Inteligencia Financiera y tu terreno propio te espera en Colinas del Sol, un lotamiento de Itacua, bienes raíces en Escobar, Paraguarí,
terrenos desde 360 metros cuadrados con financiación hasta 130 meses. Convertite en inversor inmobiliario escribiendo al 0984-785-500. Itaqua Bienes Raíces, inversiones inmobiliarias rentables. ¿Avanzamos? Avanzamos. ¿Cómo? Yo sigo. Ok. Yo ya Por turno, voy. yo Por voy a turno. plantear un tema muy actual, pero que Ok. tiene que ver con las mujeres. Ok. perfecto. Bueno, estaba escuchando lo que mencionabas, don Benjamín, y me llamó un poco la atención lo que hace a la realidad de las familias lideradas por las mujeres, ¿verdad? Porque incluso hace poco, por el Día de Internacional de la Mujer o la Mujer Paraguaya, no recuerdo bien. Ustedes tienen 2 días, Sí, ¿eh? dos. Sí, Uno, además, uno a finales de febrero y otro pero comienzos de los marzo. comienzo de hombres marzo, sí. también, los hombres también. No, En la fe católica 19 de marzo y El día- mundialmente el día- 19 de noviembre. el día de Estamos San igual. José. No sé, Estamos- sí. Sí, pero San Hace José, poco- viste que es un santo casi medio irrelevante, ¿eh? Medio marginal, Y- y- casi y no medio- habla luego. y- Y medio Ustedes tienen que complicado saber también manejar. explicar su situación, ¿verdad? También. Entonces, Sí. Bueno, lo hablábamos incluso con la diputada Rocío Vallejo, con una psicóloga, con una historiadora, de que qué increíble que se diga que el machismo surge de las familias paraguayas lideradas por mujeres y lo decías recién, de que las madres no pueden transmitir el coraje que tal vez se necesita para activar políticamente, para reclamar y demás, cuando a las mujeres en la historia nuestra, en su momento, les tocó liderar o enfrentar una realidad terrible, ¿verdad? Donde sí tuvieron coraje, no le quedó de otra. Sí, cierto. No les quedó y entonces Cierto. como que parece una contradicción. No, no lo es. Esto es una cuestión científica. Ujú. He leído un libro sobre los manifestantes o las manifestaciones en el mundo y tomaron este tema. Preguntaron, ¿usted tiene padre y tiene madre? Sí, no, sí, no. Mm. Y encontraron las manifestaciones en países con una tradición de manifestación enorme. Dominaban las estructuras de participación masiva aquellos que tenían un hogar donde había padre o madre o donde hubo alguna vez padre y madre, después pudieron haberse divorciado. Cuando yo miro las manifestaciones en la Argentina, ¿no? Hace poco, en la recordación de los 50 años del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón, 1 millón de argentinos en las calles. Vean ustedes una manifestación en Chile, unas manifestaciones enormes, multitudinarias. Eso se da en estructuras en donde la gente no le tiene miedo, porque hay una base que realmente lo sostiene. Aquí, para nosotros, la estructura de estructura monoparental en las familias está relacionado a hechos de pobreza. Si usted tiene padre y madre y usted estudió hasta los 6 años, usted no va a ser pobre. Ujú. Eso en el Paraguay. Esto está estudiado, ¿eh? Entonces, si en cambio usted no tuvo padre, generalmente no tiene padre, hay casos excepcionales donde no hay madre, y además estudió hasta el 2º grado, usted está condenado a ser pobre. No tiene ninguna posibilidad de romper ese ciclo. Y eso viene de estructuras que ya son anteriores a él. Su padre, su abuelo también repitió el mismo ciclo. O sea, yo creo que en el tema de intervenir la familia desde el punto de vista de estructurarla de nuevo, es menos costoso para el Estado en programas de acción social, menos costoso en gente presa en las penitenciarías, es mucho menos costoso en programas de lucha contra la pobreza. O sea, tendríamos que trabajar ese concepto, pero yo creo que es una parte de la restauración del Paraguay, no lo es todo. Hay varias otras aristas que deberían ser tomadas como tal, pero no tendríamos que despreciar la base angular de la sociedad, expresión literal de la Constitución paraguaya. La familia es la base angular de la sociedad, dice la Constitución. Sí, sí. O sea, hay un mandato dentro de la propia Constitución a ese tipo de estructuras como tales. Doctor, ahí a mí siempre me surge la pregunta, nosotros los que trabajamos mucho en negocio tenemos una distorsión de que porque va bien el indicador de PIB o de crecimiento de PIB per cápita, debería redundar eso en una mejora de la calidad de vida o del bienestar de una población, pero escuchándole a usted y viendo lo que pasa, ¿verdad? No necesariamente es así. Entonces, ¿ese bienestar económico puede alguna vez traducirse en un mejor nivel de bienestar? ¿O van por caminos separados y se va a seguir deteriorando en línea con lo que usted menciona? No, mientras no se resuelva el problema de la desigualdad y de la inequidad, eso no se resuelve. Y empeora probablemente. Podría crecer el Producto Interno Bruto, pero se va a concentrar la riqueza en un pequeño sector que cada vez será más rico, pero el otro sector será más pobre. Y en la medida que no se resuelva la situación de los de abajo, la mayoría, la situación del hombre rico no estará nunca segura. Claro. Hay un hombre que fue presidente de la Argentina durante la guerra de la Triple Alianza, murió en Paraguay.
Se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Le reunió a los argentinos cuando era presidente y les dijo a los hombres más ricos de la Argentina: van a pagar más impuestos. Yo voy a administrarlos correctamente, pero van a pagar impuestos no por una cuestión de solidaridad, no por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de codicia. Claro. Porque si ustedes no pagan más impuestos, ustedes, los pocos que viven con demasiado, frente a los muchos que viven con muy poco, esa brecha entre ustedes y ellos será llenada con la sangre de ustedes. A ustedes se los secuestrará, a ustedes se los matará. Paguen impuestos, no por solidaridad, autopreservación, claro. sino por sobrevivencia. Por sobrevivencia. Y los convenció. E hizo una transformación enorme en la Argentina. Aquí tenemos la presión tributaria más baja de la región, 11%. Nosotros con 11% queremos salud, educación, rutas, seguridad, todo por 11% de presión tributaria. Y con 11% de presión tributaria se roban 2.200 millones de dólares. Entonces el rico y el empresario dice, bueno, si con 11 que pago me robás 2.200 millones, si pago el doble, me vas a robar el doble, Claro. 4.400 Sí. millones, y sucesivamente. Claro, al mismo tiempo que un Estado dice hay que pagar más impuestos. De hecho, este gobierno está rascando la olla, cada vez tiene menos posibilidades de conseguir elementos de donde sacar para sostener su presupuesto, pero si no deja de robar, no sanciona a los que roban, la gente tampoco pagará más impuestos. Pero hay que resolver el problema de la desigualdad y el problema de la inequidad. Paraguay es uno de los 3 países más desiguales e inequitativos de Sudamérica, junto con Brasil y junto con Chile. O sea, si nosotros no resolvemos ese problema, vamos a seguir teniendo estas cuestiones. Producto Interno Bruto que crece, edificios que se construyen, departamentos que se alquilan, expatriados de otros países que vienen a vivir acá, pero la gran mayoría de la gente va a seguir viviendo en las zonas marginales. Yo suelo hacer una pregunta y lo hago a ustedes. ¿Ustedes conocen dónde queda el barrio Santa Ana? Exactamente no. No. Santa Ana es zona Bañado Sur, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Sí. Ahí, salvé, Sí. salvé. ¿Por dónde? Salvé este grupo. Sábado. Claudia, ¿por dónde uno va a Santa Ana? ¿En Itanramada puede ser? Pero Por puede el entrar. Congreso. El Congreso Sí, dice. sí, sí. Acceso, el Ahí, nuevo acceso, el digamos, 14 a de la mayo, creo que era costanera, la calle. hacia el costado de la costanera. No. La manera más fácil de explicar ¿Zona Tacumbura? la zona de la Universidad Católica en Santa Librá, Sí, en Ah. Lambaré. está A la- la mano derecha, en la avenida Perón, Casi. se pasa por frente a la casa de Mario Audo Benítez, Sí. en el compound de los Bo, Mm. y luego 10 cuadras hacia el fondo está el mayor conglomerado urbano de Asunción. 70.000 personas viven en Santa Ana. Yo, el primer país que conocí en mi vida fue Venezuela, en 1978. Me fui para entrevistar a una Miss Universo, que se llamaba Maritza Sayalero. Fue la primera Miss Universo venezolana. Y me quedé en Caracas durante 2 meses. Y le dije a mi amigo venezolano, estos que viven acá arriba en el Monte Ávila, ¿qué son? Pobres, Benjamín. ¿Y cuántos son? No sé. ¿Te fuiste alguna vez allí? No. ¿Por qué tengo que ir? ¿Qué me importa? Le dije, el día que estos tipos tengan un líder político que les hable y ellos se bajan, a ustedes se lo comerán vivos. Y en el año 1994 intentó un golpe de Estado. Fue preso. Lo indultó Caldera. Y en el 99 tomó el poder en Venezuela, el teniente coronel Hugo Chávez. Y bajaron los que vivían arriba y forzaron a todos los ricos a tener que marcharse de Venezuela. 8 millones de ricos, después fueron ya clase media y pobre, se marcharon de Venezuela. Nunca vieron el Monte Ávila y la pobreza. Nunca vieron las favelas de Río. Nunca miraron esa situación. Entonces yo le digo a la gente, ¿cómo el barrio Santa Ana no tiene ningún concejal? No hay un solo candidato, ningún partido político que proponga al conglomerado urbano más numeroso de Asunción. Asunción tiene 450.000 habitantes. ¿Cuántos marginales viven en Asunción en situación de pobreza? Al costado del río, Santa Ana, Tacumbú, Chacarita, Bañado Norte, Tablada. Ahí viven 220.000. La mitad de los asuncenos viven en zonas marginales. No están representados, no tienen intendente, no tienen concejales, no tienen voz.
Cuidado de los grupos numerosos que viven en silencio. Están acumulando un resentimiento enorme y el resentimiento es el combustible del odio. Y después de eso, atajate. Entonces, yo creo que un problema grave que tenemos, y yo se lo hice varias preguntas esto a líderes políticos, ¿cuántas veces fuiste a Santa Ana? ¿Caminaste el barrio Santa Ana? ¿Estuviste ahí con esa gente? ¿Los conoces? ¿Hablaste? Yo les invito a ustedes y a la audiencia, vayan al barrio Santa Ana. Alguno me dirá, pero ¿qué hora tenemos que ir? Vayan con cuidado. Como me dijo una vez un amigo, camina aquí pero con malicia, mirando qué es lo que te puede pasar. Pero nosotros no nos damos cuenta de ese gran conglomerado urbano. En este momento en el Paraguay no hay una sola ciudad de 5.000 habitantes que no tenga su chacarita. Le pregunté al intendente de Santaní, ¿cuánta gente vive en Santaní? Que es la ciudad más grande de San Pedro. Y me dijo 150.000. ¿Y cuántos son marginales? ¿Cuántos viven en chacaritas? En Shantytown. Y me dijo 50.000. Yataití, que es la población de mi madre, en el departamento del Guairá, ahí hay 8.000 y hay 800. Siempre hay un 10% de zonas marginales en prácticamente todas las ciudades del Paraguay. ¿Alguien le hace caso a ese fenómeno social? ¿Alguien está escuchando qué es lo que pasa allí? ¿En qué momento estamos esperando para que nos demos cuenta de que el problema es la desigualdad, es la inequidad, que si no resolvemos va a explotar? Perdona, hay una repregunta cortita. Sí, Nomás. A mí lo que me preocupa es como que todos esperamos que el sector político sea el que mire y atienda esa necesidad, pero nosotros le vemos en general muy distraído con otro tipo de temas, ¿verdad? ¿Esto se puede resolver sin la ayuda del sector político público o vos le ves otro camino? En este momento, ¿qué organización no gubernamental se animaría a trabajar del barrio Santa Ana con la nueva ley del Leite y Dionisio Amarilla? ¿De dónde sacaste la plata? ¿Qué es lo que venías haciendo? Sos un tipo sospechoso, ¿eh? Cuidado. Las sociedades que realmente salieron adelante con grupos humanos comprometidos, con las personas desheredadas, fueron las sociedades que se organizaron civilmente. Sí. El mayor grupo de voluntarios en el mundo tiene Estados Unidos. El segundo, Japón. Estados Unidos, de 380 millones de habitantes, tiene 220 millones de personas que hacen tareas voluntarias todos los días. Y Japón tiene 90 millones de personas haciendo tareas voluntarias. Acá se le persigue cualquier tarea voluntaria. Se la convierte en sospechosa, en rival del Estado. Así que vamos a perseguir a estos tipos y pasaron una ley. Yo creo que acá la primera cuestión es la conciencia. Si no tenemos conciencia del problema, nada puede avanzarse, aunque uno tenga la mejor de las voluntades. Sí, doctor, mira, la reflexión realmente es brutal, todo lo que menciona, y realmente toca bastante. Y yendo a lo que hablamos con Claudia de poner sobre la mesa cuestiones de la realidad actual, el modelo económico, el modelo social, el modelo de salud, el modelo educativo, y lo puso muy brillantemente también la parte de instituciones dentro de su último libro de No da más, que es la trilogía. ¿Realmente Paraguay no da más o el paraguayo tolera demasiado? O sea, Ambas cosas. Por un lado, yo creo que este modelo no da más. El pacto social, que pudo haber existido alguna vez de manera tácita, no de manera conversada, dialogada, porque eso nunca se dio en el Congreso ni en los partidos políticos, pero eso que creíamos que era el modelo que funcionaba ahora está en crisis. Un modelo de Estado como el que tenemos, ¿no? Con 350.000 empleados públicos que no hacen prácticamente. La pandemia nos mostró que este Estado puede funcionar muy bien con 150, con 200 quizás. sí. Pero como me dijo un ministro, pero hay 150.000 tipos a quienes le damos un salario, Benjamín. En realidad ellos no tienen ninguna función, pero evitamos que se conviertan en pibes chorros, en prostitutas. Entonces le damos un dinero para que estén acá y tengan un servicio. Yo le dije, ¿por qué no pasan un sistema jubilatorio universal? Como lo hicieron los escandinavos hace más de 200 años. Eso sería mucho más conveniente y resolveríamos el problema de por vida sin que nos cuesta tanto. Y me dijo, ¿y vos quién crees que va a votar por nosotros? Esa es nuestra clientela, Benjamín. Sí. 350.000 multiplicado por 4 da 1.200.000 votos que obtuvo Peña en las últimas elecciones. Y con eso se gana. Es eso. Entonces yo creo que el pacto social en el que estructuramos la sociedad paraguaya está roto.
y tenemos que volver a pactar y tenemos que volver a dialogar. Tenemos que conversar sobre la cuestión del sistema educativo que tenemos y para qué estamos formando y educando a nuestra gente. Acá tenemos un problema gravísimo en materia educativa. Con los pocos que ingresan, la gran cantidad de deserción escolar en los primeros años, entre los que terminan la secundaria e ingresan a la universidad, son en total 160.000 al año, en 57 universidades públicas y privadas. Ustedes son de negocio financiero. 160.000 dije, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos creen ustedes que se gradúan? Con carreras de 4 años, de 5, de 6. ¿Qué porcentaje? Creo que está alrededor del 10%. 10%. Eso es una catástrofe. No, terrible. Y con mucha universidad garage, Y por también, cierto, una ¿verdad? formación- Que es lo mismo que no ahora haber o si no, también, título ¿verdad? falso directo. Sí. título falso. Gravísimo, gravísimo. El porcentaje a nivel mundial de personas que entraron a la universidad y que terminaron está entre 60 y 80. Sí. Singapur tiene 94. ¿Verdad? Alemania tiene también el mismo porcentaje, pero cambiaron el modelo, tuvieron un pacto. Suiza, Alemania y Singapur dicen todos juntos hasta el 9º grado. Sí. A partir del 9º grado va un grupo a la universidad y el otro va para carreras técnicas. 80% va a carreras técnicas, 20% va a la universidad. Pero el 20% que va a la universidad, la gran mayoría termina la carrera. La otra cuestión que tenemos que conversar es, ¿necesitamos más abogados? No, No. yo creo que mi facultad tiene que cerrarse. Aparte de impresentable y todo lo demás, esta es una facultad que tiene que decir, ya no necesitamos Sí. abogados. Vamos a las Y menos ingenierías. Se reconvierte. Sí, vamos a las se reinventa. ingenierías. Sí, sí. Tengo un amigo taiwanés y le dije, ¿cuántos 22 millones de habitantes tiene Taiwán? ¿Cuántos ingenieros sacan ustedes por año? Y 36.000. ¿Cuánto sacamos los paraguayos? Los graduados la última semana del Politécnico taiwanés, 136. 134. Ah, sí, 134. Y todas las universidades paraguayas juntas, 1.500. Dijo, nadie va a venir a Paraguay a invertir en lo que es ahora la riqueza principal. Nanotecnología, robótica. No tenés capital humano. No hay capital humano. Ustedes no tienen capital humano. Por eso la gente dice, ¿por qué la India crece? ¿No? La India tiene un politécnico llamado Bangalore. Y en Bangalore sacan 50.000 graduados por año, ingenieros informáticos. 48.000 se lo lleva Silicon Valley. Qué 2.000 bueno. nomás queda. La calidad de la enseñanza es enorme. Cuando llegaron los ingleses a la India, tuvieron un problema de gestión enorme, porque llegaron al norte, llegaron en Mumbai, en Calcara y en Delhi, y no tenían gente para la administración pública. Eran unos acané en materia matemática que tuvieron que decir, ¿qué hacemos? Vamos a traer gente de Inglaterra, de Holanda. Entonces uno le dijo, mira, acá tenemos un problema de carácter administrativo. Hay que decirle a la reina que case su hijo con la hija del rey de Holanda, porque los holandeses son los mejores banqueros del mundo, son los mejores financistas del mundo. Y hizo lo correcto. Pero entonces vino el holandés a la India y dijo, no, acá en este norte son todos bacané. Acá no hay nadie que funcione en matemática. Allí en el sur hay una ciudad que se llama Bangalore, una región, y esos están acostumbrados al comercio. Claro, entonces Comercian y sí, conocen sí. de matemáticas, saben vamos a invertir en ellos. Mira. Y hoy Bangalore es el gran centro productor de ingenieros a nivel mundial y la clave del desarrollo de la India en este momento. 1.300 millones de habitantes, Sí. con una India corriendo a la velocidad que estuvo corriendo China Sí. hace 30 años. Sí. Entonces yo creo que acá el problema está en que tenemos que hacer un nuevo pacto social, decir para qué estudiamos, qué es lo que vamos a estudiar, qué propósito tenemos, qué tipo de universidades tenemos que mantener y qué no. Aquí en realidad, si fuéramos serios, tendríamos que cerrar todas las universidades. La Universidad de Asunción fue la última universidad abierta en el mundo hispano-latinoamericano. La Universidad Nacional de Asunción es de 1889. Los españoles abrieron la primera universidad en Santo Domingo, 1510. La segunda en San Marcos, en Perú, 1512. Nosotros llegamos a la repartija del conocimiento 350 años después. Y eso tiene un impacto. Tiene un impacto en la materia gris. La gente dice, ¿por qué ganamos la guerra del Chaco? Yo le dije, ¿por qué no podríamos ganarla? El comandante de las fuerzas militares era Estigarribia, un chico que cuando vino a Asunción para ser cadete, había sido alumno de Moisés Bertoni en la Escuela Nacional de Agricultura. Claro. O sea, el que le montó la cabeza a Estigarribia fue Bertoni.
O sea, el gran militar que le agradece en una carta a su madrina de guerra, que ya era la viuda de Bertoni en esa época, dice, yo nada hubiera sido sin su marido. Él después fue a Chile, después fue a Francia. No, la gente se acuerda de Bozano. Le metieron hace poco en el Panteón de los Héroes. Bozano es el primer ingeniero paraguayo graduado en MIT. El que viene a Paraguay y le dice, vaya y compre las 2 cañoneras del Chaco, le dice Eligio Ayala. Y los italianos le ponen dinero para la coima. Él saca la coima y le dice a los italianos, por esta plata, más armas. No, igualito que ahora, ¿verdad? Ese es el Te tipo. queda con la coima y sin armas. Imagínate que tuviéramos que pelear la guerra del Chaco con Chaqueñito y Bachito. Sí, socorro. No, yo creo que nos venden desde el principio. Entonces, todo esto tiene que ver también con una cuestión del nuevo pacto social que el Paraguay debe plantear. Un presidente, y ustedes tienen mucha incidencia porque son gente del mundo de los negocios, lo que habría que preguntarle es qué pacto social nuevo tenés para el país. ¿Cómo vamos a evitar lo que tenemos ahora como consecuencia? Porque esto es consecuencia, no la causa. Sí. Corrupción, drogas, desestructuración familiar, problemas de inseguridad. ¿Qué es lo que planteas para lograrlo? Y tengo un temor de que probablemente no lo vamos a encontrar por la vía democrática. Hay un rezago democrático a nivel global. No estamos viendo presidentes que van por encima del Congreso, van por encima de la Corte, se vuelven populares, son reelectos de forma frecuente, Bukele en El Salvador, en el sentido de decir, la democracia no funciona. Y hay mucha gente que no hay lugares donde no me diga, tu democracia. Le dije, no, es tu democracia también. Claro. No, pero no quieren saber más nada. Y vos no querés saber, pero es tu compromiso. Este es un sistema político que te compromete a vos. O sea, si vos no te involucras con el sistema, ¿qué vas a esperar? Y recordá siempre que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece, no el que merece, el que se le parece. Hay un gran sector de paraguayos que votó a estos impresentables que tenemos. Por lo tanto, tendría que ser la primera autocrítica. ¿Por qué le voté a Chaqueñito? ¿Por qué le voté a Paraguayo Cuba? ¿Por qué le voté a Santiago Peña? Y asumir la necesidad de trabajar para cambiar esta situación democrática en la que estamos. Ese debe ser el compromiso de ricos y pobres. Los pobres por codicia, pero los ricos por codicia, y los pobres por sobrevivencia. Benjamín, escuchándote así, ¿vos tenés esperanza que esto se pueda cambiar mientras nos queda tiempo a vos y a mí? ¿O vamos a poder o está medio complicada la jugada? El pesimista dice que es un optimista mal informado. Bueno, yo trabajo en información y trato de ser optimista todavía. Yo creo que tenemos todavía un margen importante si despertamos. El gobierno habla de un gigante dormido. Yo diría a la juventud dormida. Hace bastante tiempo esta juventud que tiene entre 18 y 40 años debería haber terminado con todo este nivel de gestión que tenemos todavía de gente que viene de la dictadura. Y no hemos podido hacer ese cambio. Y los que vinieron reprodujeron la misma mentalidad dominante del viejo modelo y del viejo Es esquema. una versión barata incluso. Claro, una mala copia. muy mala copia Una versión que influencer. terminó degradando al sistema democrático en su conjunto. Hoy es un activo tóxico. Sí. Y ustedes saben de eso. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Muy interesante esta charla. Nos quedamos Vamos- cortos, doctor. Le quedamos cortos y lo vamos a volver a invitar. Sí. Y tenemos una pregunta que siempre Sí. hacemos al concluir el programa, que es un tip de inteligencia financiera Sí. que usted quiera compartir con nosotros. Bueno, yo diría que una de las cuestiones que ahora se critica mucho es que si cada paraguayo, desde que tiene 20 años, destinara 10% de sus ingresos, a los 45 o 50 años tendría una jubilación el triple de lo que espera de las cajas jubilatorias actuales. El ahorro es una cuestión que en el Paraguay no se ha profundizado como debiera. Yo le suelo decir a la gente, ahora hay CDA en bancos paraguayos serios que te pagan 10.75 y 11. ¿Por qué no se ahorra en guaraníes? Mal negocio en dólares, que pagan menos. Pero ahorrar en CDA en guaraníes es una cosa fantástica. Claro, la gente dice, no, pero puede pasar al 95, puede pasar al 2001. Sí. Bueno, pero yo creo que las condiciones están mejores desde hace 25 años. Claro. Sí. Pero yo creo regulado. que hoy una persona que pueda saber el valor de su ahorro, ¿no? Y que realmente haga un cambio en eso sería brutal. Pero es un problema de carácter mundial. Yo suelo decir a mis alumnos, cuando voy a enseñar afuera en Oxford o en Harvard, les hago una pregunta, que les hago a ustedes mismos.
Si yo tengo $100 y pongo en un CDA al 5%, en un año, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Espera un Y te poco. da $5 te da Inversionista. por año. ¿Cuánto me da el monto total? ¿A un año? Sí, Y son $5. no, yo tengo Al 100. 5%. ¿Cuánto me da? Al 31 de diciembre, ¿cuánto tengo? 105. Pues. Correcto, 105, felicidades. sí. Todo el mundo levanta y me tratan a mí de tonto. Profesor, no haga preguntas tontas. Eso es muy fácil. Yo le dije, bueno, la segunda pregunta. Yo mantengo el 105 del mismo CDA al mismo porcentaje. ¿Cuánto me da? ¿A qué tiempo? ¿El mismo año? Al mismo año. Y Eso va a quiere decir tener 110, 111 más o menos. 112,5. Equivocado. No hay, Me cayó. no hay ninguno que lo acierte. Eso me enseñó un profesor escocés que tiene un libro que deben leerlo, que se llama El poder del dinero. Se llama Neil Ferguson. Sí, Sí, Es capísimo. uno de los 50 hombres más cultos del mundo. Y me dijo, Benjamín, todos estos chicos que se creen tan listos, estos mundos financieros, anda a preguntarle a Carlos Espínola, del Banco Continental, que debe estar viendo el programa. Y le diría, y no hay ni uno que haya dado el resultado correcto. ¿Cuánto es el 5% de 105? El 5 de 105. Claro. 5 puntos y piquito. ¿Cuánto da sumándolo? Y 110 y algo, 11 casi. 112,5 yo ya... Les dejo eso como la tarea. Ay, No, madre. no, Al final venimos a rendir examen acá se Ahora pone sí aplastado. sabe. no, ella me pidió un tip financiero. No, Ella hizo la pregunta. Yo simplemente planteé dos cosas: el ahorro y somos muy malos en cálculo financiero. El interés compuesto ¿Cómo es interés sí? compuesto. Tremendamente. fundamental. Eso me dijo el taiwanés. Ustedes no saben hacer operaciones matemáticas un poquito complicadas, ¿no? Entonces suelo tener muchas discusiones de este tipo con Amílcar Ferreira. ¿No? Le dije, pero ¿de dónde lo que saca Benjamín tú 2.200 millones de dólares que se roba? Le dije, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, está difundido, documentado. Y ahora mi ayudante Enrique Riera me corrigió. Me dijo, no, Benjamín está equivocado, son 2.200 millones. O sea, agregó un 200 millones más, siendo él el ministro encargado de la seguridad y del no robo Espectacular en el está país. eso. Espectacular. El BID le pone el nombre de filtraciones como eufemismo para que no suene tan feo, ¿verdad? Claro, no dice malgasto. Sí. Malgasto que es lo mismo, es robo. Sí, sí. Gracias, Benjamín Fernández. Gracias, doctor. Abogado, por Al compartir. contrario, un gran gusto estar con Un placer. ustedes. Por compartir. Con razón le consideran uno de los mejores profesores Sí. de Paraguay, Albert. Yo creo que es uno de los electrizante. intelectuales más importantes que tiene Paraguay. Sí, sin duda. Sí. Bueno, gracias. placer, Arnold. Gracias, Claudia. Gracias, René. Gracias. Que pasen una feliz Semana Santa. Sí, una Semana Santa de reflexión. Yo le dije a Arnold, en mi época la Semana Santa era más espiritual, ¿verdad? Y ahora gente como él hace No, mentira. chipa con forma de Pokémon y eso, ¿viste? Hay que tratar de ser un poco más Hombre tradicional. araña, hombre araña. Beben Hur, Arnold Gerard. Sentate a beber Hur con tu Van a familia. recorrer las 7 iglesias. A mí me toca el viernes. Ah, mira. Sí, en familia. Pero los chetos ahora recorren y hacen posteo en cada iglesia, Por eso, ¿viste? supuesto. Medio... Y buscar las iglesias más Campeón. lindas. Tiene que ser una época de reflexión, ¿no? Así Sí, de Aperol con chipa de Pokémon. Bueno, gracias por Está estar con nosotros y bueno, que pasen bien, que pasen en familia y por supuesto también que esté presente la reflexión. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chau, chau.